Hola amigos, bienvenidos a Hoy Me Atrevo a Contarlo. Te invito a que escuches historias interesantes que te inspiren a salir adelante sin importar la situación en la que te encuentres. El día de hoy tenemos a una invitada que hoy se atreve a contar su historia. Ella es una enfermera con un gran corazón, tan grande que pasó por muchísimas experiencias durante la pandemia y hoy nos va a hablar un poco acerca de ello. Bienvenida y muchísimas gracias por compartir estas pequeñas experiencias que tuviste o experiencias tan difíciles por las que pasaste tú y algunas de tus compañeras. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, durante la pandemia, más que nada las primeras olas que se presentaron aquí en México, cuando al inicio que se presentaron los primeros casos en China que alertaron, nosotros pensábamos primero como que no era algo que se iba a hacer tan grande como una pandemia, pero ya al grado en el que vimos que ya había casos en México, pues nuestros temores aún así, siendo enfermeras, sí estábamos atemorizadas en el sentido en el que era algo nuevo, nos íbamos a enfrentar a algo nuevo. Cuando comenzó ya la primera ola por COVID, la que fue la primera etapa para nosotras fue la más fuerte durante el hospital, porque nos empezamos a actualizar sobre cómo usar los equipos de protección, cómo protegernos a nosotros, primeramente para poder así no estar expuestas al virus y así poder cuidar de nuestros pacientes. Yo recuerdo que la primera vez que me calcé el equipo de protección, yo recuerdo que las mascarillas nos sellaban tanto que nos lastimaban la parte de la nariz y el área de la barbilla, porque nos tenían que sellar todo y estar así tantas horas, para nosotros sí era muy muy cansado, era agotador. Pero lo que más nos lastimaba como enfermeras era que veíamos que nuestros pacientes no mejoraban, que se empezaban a agravar más y llegar al grado en el que fallecían. Yo recuerdo que en los primeros casos que llegaron al hospital, pues muchas enfermeras no se querían arriesgar. Mucho personal lo descansaron porque eran personas mayores o que eran vulnerables, como que ahí había enfermeras que ya eran mayores. Entonces a todo el personal nuevo, o sea, el personal más joven, fueron al que mandaron a área COVID. Entonces, al igual tengo unas compañeras que estando ahí en el área, me platicaban que cuando estaban ahí adentro, eran pacientes que así como ingresaban al área de terapia, luego salían, pero no porque mejoraban, sino porque fallecían. Y era lo más frustrante para ellos que a pesar de todo el esfuerzo y por más cosas que hacían, no veían mejoría. Una compañera me platicó igual que cuando estaba adentro, como extendieron sus horas de trabajo en el área COVID porque mucho personal se incapacitó porque se enfermó, que ella de repente recuerda que se sentía muy mal, que no podía respirar y decía, ¿qué hago? O me quito mi mascarilla o me quedo así. Entonces ella prefirió no quitarse la mascarilla porque pues eran los primeros casos, no sabía qué tanto nos podíamos enfermar o qué tan grave. Entonces ella convulsionó adentro con todo el equipo de protección puesto y decía que ella sentía tanta desesperación que porque ella pensó que ahí había caído, decía, convulsionando, y que las compañeras tan ocupadas que estaban con los demás pacientes que no le iban a ver. Sí. Entonces ya ella la trasladaron a otra área de terapia intensiva donde no era área COVID. Y entonces el sobrecargarlas de trabajo, el que ellas se sentían tan vulnerables, hay veces que con miedos, ella también tenía niños, entonces pienso que todo, al igual como personal de salud, se juntó. Entonces otras compañeras al igual me platicaban
que por más que avanzaba, o sea, bajaba, digamos que es la primera ola por COVID y se presentaban nuevos casos y más y más. Pero para eso ya llegó, ya se notificó que ya había vacuna para combatir el COVID. Pero nosotros nos sentíamos angustiadas, porque como al ser una vacuna nueva, no sabíamos qué tanto iba a repercutir en nuestro organismo. Y más que nada nos sentíamos como que si fuéramos como una prueba piloto para ver si sí iba a funcionar esa vacuna o no. Pero al igual pensábamos, si no nos vacunábamos, si estábamos todo el tiempo ahí, igual nos podíamos enfermar gravemente. Entonces que todo eso se te llega a la mente en el que pues tienes que tomar una decisión en que si te quieres vacunar o no. Pero todos tomamos la decisión de si vacunarnos. ¿Por qué? Porque al igual aquí pues bajó mucho el trabajo, muchas personas se quedan sin trabajo, entonces nosotros decíamos también de cómo íbamos a salir adelante, y pues la única que teníamos era de protegernos, entonces procedimos a vacunarnos todas. Pero los miedos, las angustias, muchas enfermeras pues pasaron por malos momentos y creo que sí se enfermaron, y estando así con la economía aquí en México, o sea, no nos favorecía mucho en todos los sentidos, pero poco a poco ya fue disminuyendo los casos y pues prácticamente salimos de las etapas más fuertes. Aún así todavía hay casos, pero yo no me enfermé gravemente. Sí me enfermé por COVID, pero no me enfermé gravemente. Fueron síntomas leves, y al igual pienso, todo se te pasa por la mente en el sentido en que si me llega a pasar algo, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi familia? Y fueron las etapas más difíciles. Yo cuando me gradué no llegué a pensar que en todo mi trayecto como enfermera pues pasar por una pandemia. Entonces decía, ya apenas me gradué, dije, ya me va a tocar estar en una pandemia así por lo que es el COVID. Entonces dije, bueno, son casos que se presentan y a seguir adelante. Y recuerdo que ya poco a poco pues ya se fueron viendo más casos en los que ya pacientes ya pasaban por esa etapa y ya se recuperaban pronto. Entonces ya para nosotros fue algo tan emocionante ver que sí, ya esos pacientes podían salir adelante. Sí, ya podían recuperarse, sí. ¿Verdad? Ustedes, el hospital en el que estabas, era un hospital que estaba dirigido a recibir personas que estaban enfermas de COVID, o era simplemente un hospital normal que de repente les llegaban estos pacientes. El hospital donde estoy es un hospital privado, pero en el hospital si llegaban casos sospechosos hay urgencias, se pasaban a un área específica y ahí se estabilizaban y todo. Ya de ahí se movían a otra área que era un área de COVID especial, pero en otro hospital, también parte de la misma empresa donde trabajo. Qué bien. Sí. Y pero el personal de enfermería siempre fue el mismo, entonces si nos pedían apoyo, personal del hospital donde trabajo, a mí me tocó muchas veces ir de apoyo a área COVID del otro hospital porque muchas enfermeras se incapacitaron y no tenían ya personal para que les pudiera laborar. Entonces lo que hacíamos que entre los turnos entre compañeras nos ayudábamos, o sea, es que ya no aguanto, pues nos tornamos, sal y yo me quedo adentro en lo que la otra compañera trataba de recuperarse, porque estar ahí adentro muchas veces me tocó pasar y era algo tan frustrante en el sentido en el que tú querías hacer más, pero hay veces que no podías, y eran pacientes que estaban intubados, que tenían muchas cosas. Luego también, aparte de eso, la actitud de los doctores que estaban estresados, o sea, todo recae en la enfermera, porque tienes que preocuparte del estado de tu paciente, pero al igual tienes que estar al pendiente de lo que indique el doctor, que si falta alguna otra cosa, o sea, todo recae en la enfermera. Sí. Ustedes son los mediadores, ¿verdad? Así es, que si falta alguna toma de muestra, la enfermera se encarga de que esa muestra se tome, que nada falte,
y por decir y estar siempre vigilando, estar al tanto de los pacientes. Entonces, cuando entramos en esa área, o sea, para nosotros sí fue algo tan frustrante, porque en el sentido en el que no, yo me acuerdo que veía el reloj y yo veía que no avanzaba, que por más que lo veía y no avanzaba, porque se hacía eterno estar adentro en esas jornadas. Y además traer ese equipo tan pesado y tan tosco y frustrante, ¿verdad? Sí. Porque está respirando así con la máscara. Yo recuerdo que cuando primero se hicieron las mascarillas, nos teníamos que sellar, y en el mismo sellado hay veces que nos ponemos cinta alrededor. Ya después se encargaron en el hospital otro tipo de mascarillas especiales, pero también esas mascarillas al igual nos lastimaban. La diferencia era que no hacía que nos empañaran los lentes de protección. Sí. Una pregunta, los pacientes que entraron enfermos ahí, ¿cuál era su edad en la que ellos, la mayoría de ellos entraban? ¿Eran jóvenes o de edad media o ya muy mayores? No, la mayoría de pacientes eran adultos mayores con comorbilidades, que eran enfermos que tenían diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad degenerativa. Entonces esos son los pacientes que más cotidianamente nosotros teníamos en terapia intensiva. Pero pacientes jóvenes al igual sí nos tocó tener un caso de un paciente de 27 años, que era el más joven, pero se recuperó, o sea, pero no fue tanto como tantos cuidados como que tuvieron los pacientes mayores. Sí. Al igual hubo casos en pacientes jóvenes que tuvimos en terapia, pero no tanto como en cantidad como que tuvieron los pacientes de los adultos mayores. Sí. ¿Y ustedes en el hospital donde estabas tuvieron la bendición de no perder ningún enfermero, enfermera o doctor? Sí, tuvimos la bendición en que todo nuestro personal, así como iniciamos, así terminamos, todos completos. Sí pasaron por etapas difíciles, se enfermaron y duraron tiempo enfermos, pero nadie falleció. Y solamente, como es un hospital privado, solamente nos enterábamos que doctores que iban ahí a hacer sus cirugías sí fallecieron, pero no son doctores del hospital, sino que eran externos, solamente iban a hacer sus cirugías ahí. Y eran doctores ya mayores que igual trabajaban en otra institución, y ahí nos enteramos que fallecieron. Sí. Cualquier vida es una gran pérdida para nuestra sociedad, ¿verdad? Sí. Pero cuando se trata de un profesional como es un doctor o una enfermera que están sirviendo a la comunidad y que tienen tanto conocimiento y pueden ayudar a muchísima gente, especialmente durante una pandemia, pues la pérdida se siente más grande, ¿verdad? Sí, así es. Wow. Y ¿alguna de tus amigas tuvo alguna experiencia que la comentó contigo? Sí, tuve una compañera en que ella, cuando inició con síntomas, las pruebas tardaban todavía mucho en darnos un resultado preciso. En las primeras pruebas, ya últimamente ya 12 horas y ya te da el resultado de una PCR. Pero en las primeras pruebas, yo recuerdo que esa compañera me dijo que se sentía mal y que traía síntomas, entonces se fue a su casa. Pero ya cuando estaba ahí en su casa, también su mamá y su hermana se enfermaron. Entonces las dos se enfermaron muy, estuvieron en un estado muy delicado, en el que pensaba que las iba a perder al mismo tiempo, porque las dos estaban intubadas. Wow. Estaban con cuidados especiales y eran de los primeros casos que se presentaron en el hospital de casos COVID en el personal. Entonces, pero salieron adelante. Ay, qué bueno. Sí, salieron adelante. ¿Cuál fue tu experiencia con las personas que llegaron a entubar? Porque tengo entendido que es pues un procedimiento algo riesgoso, porque muchas personas que llegaron a entubarlas perdían su vida. ¿Cuál fue tu experiencia? Pues yo recuerdo, mi experiencia en esos casos es de que yo veía a pacientes que empezaban
A desaturar nosotros decimos así cuando empieza a bajar su oxigenación en el cuerpo y que están combativos ya porque no pueden respirar. Entonces es cuando ya se procede a intubar para darles ese soporte para mantenerlos estables. Entonces todo eso es algo tan rápido en el que tienes que actuar y actuar de ya. Y todo, si va el doctor solamente dice lo vamos a intubar y la enfermera ya tiene que saber qué es lo que tiene que preparar, tener todo a la mano, que las tomas estén funcionales bien, todo preparado porque eso es un procedimiento rápido. Entonces al hacer todo eso a nosotros pues prácticamente no nos daba ni tiempo ni siquiera de salir al baño ni de tomar agua. Estábamos así en el que pues todo el tiempo fue trabajo, mucho trabajo. Entonces al estar ese paciente así, nosotros lo valoramos y doctor, el paciente está así, o sea, todos notificamos y en cuanto indique el doctor y lo vamos a intubar. Y es algo, con el paso de cómo va pasando el tiempo a través de la experiencia de mi carrera, uno ya sabe cómo hacer las cosas, pero también uno piensa en el paciente porque para ellos es un proceso tan difícil el decirles vamos a colocar un tubo en tu garganta, estaba bajando tu saturación. Va a ser un proceso en el que tú vas a dormirlo y nosotros vamos a proceder a colocar el tubo en tu garganta. Para mí fue de esas etapas tan difíciles porque tienes que darles ese aliento y hacerles sentir seguros porque es un soporte para ellos. Sí. Entonces, y estar viéndolo a diario, que está un paciente así y el otro ya lo veíamos que estaba igual. Entonces, era tanto, y el equipo de protección que a veces nos estorbaba porque o se nos empañaba totalmente y no veíamos nada. Sí, entonces. No, que gran apoyo fueron durante la pandemia, cuando estaba en su pique, lo que estaba más prevalecente. ¿Qué apoyo fueron todos ustedes, especialmente ustedes, las enfermeras, enfermeros? Porque como mencionaste anteriormente, ustedes eran las mediadoras entre los pacientes y el doctor. Qué bueno que estuvieron ahí, no nada más dando mucho amor y aliento al paciente, pero arriesgando su vida también y arriesgando la vida de tus seres queridos, porque si tú te podías enfermar y llevar esa enfermedad a tu casa, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que cuando los primeros casos me bañaba, o sea, aparte que salía, entregaba mi turno 9:30, en lo que salía eran las 10 y me acuerdo que en cuanto salía y teníamos técnica y todo para quitarnos el equipo, o sea, paso a paso, y de ahí recuerdo que tenía que bañarme ahí en el hospital y ya de ahí iba a mi casa y toda esa ropa que traía, o sea, ya apartar y todo porque tenía que ir por mi niño y no quería, o sea, es un riesgo latente para él que yo estando expuesta en un área y todavía tenía que estar con él. Entonces sí fue muy difícil. Pues no me queda otra solo que agradecerte por haber compartido esta historia, porque a todos nos tocó vivirla de una forma o de otra y estamos muy agradecidos que Dios nos dio la oportunidad de sobrevivir esta pandemia y la mayoría de nosotros tener a nuestros seres queridos con nosotros. Y también creo que esta pandemia nos dio una gran lección, que hay que amarnos unos a otros, que hay que dejar todos esos malos sentimientos, ponerlos, no sé, en una bolsa, echarlos a la basura, porque no caben en este mundo, ya que la vida es muy efímera, ¿verdad? Se puede ir en cualquier momento. Sí, pues muchísimas gracias por compartir tu historia. No habíamos tocado el tema de la pandemia porque no habíamos tenido el placer de tener una enfermera que la vivió, así es que pues a darnos aliento y ayuda unos a otros, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias por atreverte hoy a contar tu historia. Amigos, si tienen alguna historia que quisieran compartir y ayudar a otras personas, envíenme un mensaje por Instagram a hoy me atrevo a contarlo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, saben que Dios los ama y que tengan un hermoso día lleno de bendiciones. Hasta luego.